Voy a pedir, hermanos, que habla su Biblia en 1 Timoteo, capítulo 5. Quiero que tengamos un panorama, hermanos, de todo ese capítulo, lo cual tiene un contenido sumamente práctico, un contenido donde es fácil manejarlo si se ven aspectos también muy importantes dentro del pasaje. Aunque sea muy práctico, hermanos, no hay que descuidar estos pequeños aspectos. Entonces quiero que se vaya ahí a 1 Timoteo, capítulo 5. Y ahorita en la lectura vamos a hacer un salto de textos, pero en realidad estaré tratando este capítulo en concreto. Quizás, hermanos, hayan cosas que no se perciban o no se puedan tocar, porque sinceramente podría predicar 2 o 3 sermones de todo este capítulo. Pero con esas advertencias, y para mí también, vamos a hacerlo de una manera más práctica, pero tocando estos fundamentos esenciales. Entonces quiero que se vaya ahí a 1 Timoteo capítulo 5. Vamos a leer versículo 1 al 3, y luego vamos a hacer el salto del 16 al 25. Si lo tienen ahí, me contestan con un amén, yo lo voy a ir leyendo para ustedes. Dice así: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues las escrituras dicen: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco esto delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas las manos con ligereza, las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera. Hermanos, cuán importante es entender los asuntos que el apóstol Pablo nos está dando aquí. Hermanos, y estos asuntos son tan importantes para la actualidad el día de hoy, porque son asuntos administrativos, los cuales la iglesia debe regir, asuntos administrativos en los deberes de la iglesia. ¿Y qué es esto de aspectos administrativos? Bueno, es organizar todo aquello que contribuye al mantenimiento tanto de la congregación como de los hermanos mismos en un ministerio mutuo en edificación. Siendo esto, hermanos, tema para la actualidad, porque muchos han descuidado, hermanos, las iglesias y no están haciendo el trabajo acorde a la doctrina aquí enseñada. Y bien, hermanos, esto de repente se vuelve o se torna a nosotros un choque, porque tanto que se escucha la palabra doctrina, pero vea qué tan fundamental es esto. Y el apóstol Pablo que está predicando aquí, hermanos, es doctrina básica. Le pregunto a la iglesia: ¿cuántos aquí han llevado doctrina básica? Amén. Bueno, veo pocas manos. Déjeme decirle entonces que hoy va a aprender un poco de doctrina básica. Hermanos, aquí si hay miembros en plena comunión y todavía no han llevado doctrina básica, le animo a que lleve doctrina básica y se dé cuenta bajo qué circunstancias la iglesia está llevándose a cabo, bajo qué ordenanzas, bajo qué administración. No es una administración inventada por el hombre, una administración dada por las Escrituras. Oremos. Señor Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú, Señor, traigas el consejo sabio a cada uno de nosotros. Ilústranos, Señor, por medio de las Escrituras, Señor, que nos enseñan la practicidad del Evangelio, Señor. La practicidad de haber entendido, Señor, qué es la gracia. Y la practicidad, Señor, de haber reconocido esa gracia y siendo ahora
personas que se conducen en piedad, en honestidad, en pureza, en conducta, en fe y en amor, Señor. Sé tú, Padre Celestial, guiando a tu siervo aquí. Y que tu siervo, Señor, sea reprendido en el caso de que ponga cosas que los versos no dicen aquí, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Perdona los pecados de la congregación, Señor. Ayúdanos a poder escuchar el consejo sabio de tu palabra y retenerlo, Señor, mas también, Señor, llevarlo a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, como toda serie que usted pueda ver en las diferentes plataformas, si usted no entendió uno de los capítulos de la serie, ¿qué debe hacer? Y déjeme decirle que este es un ejemplo muy vago, muy vano, pero es la realidad. Si usted no entendió el capítulo o no entiende el capítulo 5 de qué trata, tiene que ir al capítulo 4. Pero hay algunas series que le dan una pequeña sinopsis. No sé si todos aquí han visto series. Le dan una pequeña sinopsis al inicio del capítulo para que usted más o menos comprenda. Déjeme darle una sinopsis entonces del capítulo 4, necesario y fundamental para poder entender el 5. Y vea, lo que dice el apóstol Pablo es el consejo sabio a Timoteo. Le dice el versículo 11 del capítulo 4. Hermanos, si quizás usted no ve algunos, o la mayoría, mejor dicho, de los textos que voy a tocar, es porque los tenemos inmediato ahí en la carta de Timoteo. Estaré tocando aquí la carta y algunos otros como ejemplos. Pero vea esto que dice aquí. Bueno, veamos aquí lo que nos dice el versículo 11. Dice, esto manda y enseña. Timoteo, esto manda y enseña. ¿Qué tiene que mandar y enseñar? Vea el versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Se acuerdan en el primer sermón que prediqué, en la introducción? A Timoteo se le había tenido en poco su juventud por falta de carácter en el liderazgo. ¿Y esto dónde, hermanos? En Corinto. Porque fue él el que fue a dejar las cartas. Y tuvieron en poco su juventud. Fue un varón que los temores lo invadieron y no pudo pararse frente a aquella congregación, sino que más bien fue tratado por poco y sin algún respeto. Entonces el apóstol Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, le dice en los siguientes versículos, prepárate en esto, enseña la palabra, exhorta a los hermanos. Vea qué interesante, porque el versículo 1 del capítulo 5 empieza con esa palabra, exhorta. Ve qué interesante y qué importante tiene que ser entonces el capítulo 4. Versículo 14 le dice, no descuides el don que hay en ti. El don con el cual fueron testigos los ancianos, los cuales pusieron tus manos, reconociendo que tienes el don y te bendicieron para poder servir en el ministerio. Ocúpate de estas cosas, el versículo 15. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué le quiere decir el apóstol Pablo? Haz cumplir la doctrina. No solo enséñala, sino llévala a la práctica. ¿Y por qué Timoteo la tiene que llevar a la práctica? Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. ¿Qué quiere decir esto aquí, hermanos? Que si Timoteo está siendo un buen maestro, un buen profesor, aquellos como los fariseos, profesores de la ley, que hacían cumplir, hermanos, los mandamientos a la congregación, pero ¿cuál era su comportamiento? Era solo apariencia. Cristo les dijo, sepulcros blanqueados. Es necesario entonces que Pablo ponga los fundamentos en Timoteo. Y le dice, tienes que ser alguien, un creyente con ejemplo, en conducta, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a ver entonces de qué se desglosa el capítulo 5. Y déjame hacerle entonces un bosquejo del capítulo 5, el cual comienza aquí en mi Biblia, deberes hacia los demás. Yo titulo este sermón, administración de los deberes en la iglesia. Ahí está, miren, administración de los deberes en la iglesia. ¿Y de quién son estos deberes, hermanos? ¿Será solo para Timoteo? ¿Será solo para los líderes? Vea que Pablo le está diciendo en el versículo 11, esto manda y enseña. No solo es para Timoteo, es para todos aquellos. Y le dice, persiste en ocuparte en las cosas como la enseñanza y la exhortación. Entonces vamos a ver en el versículo 1 al 2 el tema de la exhortación. Y hay diferentes rangos de edades ahí. Usted verá del versículo 3 al versículo 16
una fracción tratado hacia las viudas, aquellas viudas que necesitan ser ayudadas y unas que en realidad no necesitan. Ya vamos a ver esos contrastes. Luego vamos a ver del versículo 16 al 21 algunos tratados acerca de ancianos y futuros ancianos y prospectos a este puesto. Como también veremos algunos temas de disciplina dentro de la iglesia y cómo manejarlos. Cómo manejar las acusaciones, si son verdaderas o son falsas. Y de esto se desglosa el capítulo 5. Vemos ahí uno de los versos un poco raro también, que es el verso 23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus fuertes enfermedades. Mientras estudiaba el pasaje decía, ¿qué quiere decir este versículo en medio de todas estas porciones de administración de la iglesia? Era, Timoteo, ya sabes que tienes problemas estomacales. Y cuando estás enseñando esto, con mucha delicadeza te pones nervioso. Y el estómago te traiciona. Entonces bebe un poco de vino para que no te suceda esto. Vea el consejo del apóstol Pablo, cómo lo trata con tanta sensibilidad Timoteo. Lo conoce como a un hijo. Ahora, aquí se desprende la carta y empieza entonces a hablar lo siguiente. Los temas de administración, hermanos. El capítulo 5, entonces, el apóstol Pablo da una serie de recomendaciones a Timoteo de cómo se debe administrar, organizar y ordenar los diferentes deberes de la iglesia. En esta sección, entonces, veremos deberes tanto para Timoteo como para los ancianos, los líderes y la congregación en total en todo Éfeso. Ya que esa era una obra, es una obra ministerial no solo para el pastor, sino que ve el involucramiento y la responsabilidad de los deberes que tiene toda la iglesia en general, para que sea una buena organización o un buen organismo sería la palabra. Organización sería una empresa, la iglesia es un organismo porque es el cuerpo de Cristo. Entonces el apóstol Pablo siente estas bases, hermanos, para que este organismo se conduzca de acuerdo a como Cristo lo demanda. Y ve el primer punto que quiero que toquemos en este sermón es la exhortación, el llamado a la exhortación. Lo vemos en esos primeros dos versículos y empieza, no reprendas al anciano, sino exhórtale. Como le digo, este tema, hermanos, esta porción es muy práctica. Porque vea, aquí la palabra reprenda. ¿Usted ha escuchado que a los demonios se les reprenden? ¿Y cómo se le reprende a un demonio? ¿Con autoridad? ¿Tratándolo con sensibilidad? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se usa aquí? No reprendas al anciano, sino exhórtale. Hermanos, la palabra reprender aquí significa palabras ásperas. No trates a los ancianos, a los miembros de la iglesia con palabras ásperas que no contribuyen a la edificación ni a la restauración, sino que utilizando este tipo de palabras ásperas, lo único que logras, Timoteo, es entonces fraccionar la fe que hay en este hermano y fraccionar sus actitudes de ética y moral. Estas cosas, Timoteo, si las practicas de esta forma, no te llevarán a la mutua edificación y más bien estarás entregando a condenación a los hermanos. Vea qué delicado es esto, el tema de cómo se debe exhortar, de cómo se le debe llamar la atención a los hermanos. ¿Y cómo dice el apóstol Pablo? Dice que si no, exhortándoles como a los ancianos, dice como a padres, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Y vea que todas aquí se cumplen en un mismo rol, que todas se hagan, hermanos, con mucha gentileza, con mucha sensibilidad. Pero hay un aspecto ahí marcado en uno de las personas que debe tratar. Dice que a los ancianos como a padres, hermanos, de manera muy tierna. Imagínense tratando usted a su padre. ¿Qué consejo le daría usted a su padre? Sabiendo que su padre de repente ha hecho algo indebido. No se lo va a decir, caramba, ¿qué te pasa, hombre? No le va a decir así, va, sino, papá, mira que esto no es acorde a los principios que nosotros tenemos. Es debido que hagamos estas cosas de esta manera y la otra, con todo amor. A esto se refiere que tratemos a los padres, a las madres de la misma manera. A mí me ha tocado darle consejo a mi mamá. Y hablábamos con mi hermana Shirley en el trabajo esta semana, que muchas veces cuando le damos un consejo a mi mamá, ¿qué nos dice? Ah, mi esposo ya murió, dice. Ah, ¿qué te pasa? Ah, ya vas a ver, jetón. Entonces como queriendo decir,
el que me mandaba ya. Pero para que vea que debemos, hermanos, llamar la atención a nuestros padres. Debemos llamar la atención a los hermanos, a las hermanas de la iglesia, mayores de edad, con toda franqueza, pero con toda honestidad y con toda calma, hermanos. No con palabras ásperas que dañan la ética de la persona. También dice que a los jóvenes se les trate como hermanos, con amor fraternal, está hablando el apóstol Pablo. Hermanos, y en realidad eso somos en Cristo. Por la fe somos hermanos los unos con los otros. Debemos dar el consejo a los demás entonces como a un hermano. Y en alguna ocasión aquí con el pastor ya nos ha dado la oportunidad del Señor de aconsejar a muchos hermanos. Y saben que de repente su condición en la que han venido no era una condición favorable, pero saben que han sido fortalecidos por el Espíritu Santo, pero también, hermanos, porque hemos utilizado la palabra conforme a ella nos manda. Esto es practicar la doctrina básica, hermanos. Hay muchas cosas que nosotros creemos que no es doctrina, y vean qué cosas tan básicas son doctrina. Y vean la excepción aquí a las jovencitas. ¿Y por qué la excepción? Porque sí que hay que tratarlas como hermanas, pero con toda pureza. Viene el versículo 16 del capítulo 4 y le dice el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ojo, ten cuidado de ti mismo cuando vayas a exhortar a las jovencitas. Porque, hermano, muchas veces el problema de las jóvenes son temas de sentimientos, temas amorosos. Detalle que el consejo ahí se puede tergiversar y llevar a prácticas no debidas. O el consejo se puede tergiversar y empezar con palabras atrevidas e insinuaciones no correctas. Vean más adelante, el texto nos va a hablar acerca de la importancia de los testigos. Y aquí yo quiero traer a colisión también este punto. Hermanos, cuando se vaya a exhortar a una jovencita, en el caso de los pastores, nosotros nos acuerpamos, hermanos. Y en presencia de dos, entonces atendemos a una de estas hermanas. ¿Por qué esto, hermanos? Porque si hay problemas por la consejería y se levantan falsos, cualquiera puede tener una opinión distinta a la del otro. Es importante entonces que haya una tercera persona ahí para que entonces sea el árbitro y pueda decir: las cosas pasaron así, así, así. Entonces el apóstol Pablo dice: a las hermanas trátalas con amor fraternal, como tú tratarías a una hermana, con toda pureza, sin inclinarte a aquellos sentimientos. Ojo, ¿por qué esto, hermanos? Vea, Timoteo es un hombre joven. La palabra no nos dice que está casado o no está casado. Posiblemente no estaba casado. Ahora, era alguien de buen testimonio, nos dijo el apóstol Pablo, que en Listra por eso fue escogido, porque los mismos hermanos decían que era de buen testimonio. Ahora, si era de buen testimonio, predicaba la palabra, instruía a los diferentes grupos de la iglesia, ¿cómo cree que era visto Timoteo ante los ojos de las jovencitas? Como un buen prospecto para esposo. Ojo, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ojo, Timoteo, ten cuidado porque están poniendo los ojos en ti. Bienaventurada mi esposa, ¿verdad? No, son bromas. Pero para que vea, eso estaba pasando en aquel entonces. Y tenía que tener sumo cuidado Timoteo de cómo tenía que atender estas situaciones. Hermanos, ve, es muy práctico el tema. Es muy práctico, pero hay sutilezas aquí que se deben tocar. Y es mejor acuerparse en estas situaciones, hermanos, para que no se levanten falsos testimonios. Porque también esta porción hablará acerca de falsos testimonios. Ve el versículo 3, entonces entramos al punto número 2. Las viudas que deben ser atendidas. El trato a las viudas en angustia. Y dice, versículo 3, honra a las viudas que en verdad lo son. Ahora, ¿por qué viudas que en verdad lo son? O sea que hay viudas que no lo son. Yo me hago estas preguntas, ¿verdad? Para hacer la interpretación, hermano. Y entonces empiezo a investigar, a ver de qué se trata. Y vea por qué dice el versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos, ya va dando otra cosa aquí, o nietos, aprendan esos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es bueno y agradable a Dios. ¿Por qué esto es bueno y agradable a Dios, hermanos? Porque es el mandamiento a los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, ¿hay viudas que en verdad lo son? Sí. ¿Y hay viudas que en verdad no lo son? Sí. ¿Y por qué? Porque se está hablando acerca de la ayuda que la iglesia administra para estas
viudas. ¿Y cuáles son esas que cumplen los requisitos? Pues aquellas que no tienen hijos que las puedan sostener. Aquellas que ya no pueden valerse por sí mismas, quizás tengan la fuerza para trabajar, pero por su edad ya nadie les daba trabajo. De eso está hablando el apóstol Pablo aquí. Ve el versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, mire qué hace, espera en Dios. Y es diligente en súplicas y en oraciones de día y noche. O sea que comparte ministerio de intercesión en la iglesia. A eso es llamado, hermanos, una viuda ya, a ejercer este tipo de cosas. Pero vamos a ver algunas excepciones que da el apóstol Pablo aquí. Pero mire, dice, pero la que se entrega a los placeres. Ojo, que pueden haber viudas entregándose a los placeres. Mire, dice, viviendo están muertas. Y ojo con esto, hermanos, porque por decir, ya mi esposo no está, ya mi esposo era el que le debía cuentas, ahora yo puedo darle rienda suelta a la vida. Ojo, ojo. El apóstol Pablo está hablando que se están dando este tipo de casos, hermanos. En aquel entonces, nada exagerado al día de hoy, ¿verdad? ¿Podría estar pasando esto? Claro que sí. Continúa ahí el apóstol Pablo y dice, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, para que se comporten acorde a como la palabra manda, con toda pureza, con toda conducta. Vea qué interesante es entonces que nadie tenga en poco tu juventud, Timoteo, porque tienes que pasar esto a las personas. Sé ejemplo en palabra, conducta, fe, amor y pureza. Ese es el perfil, hermano, de todo creyente, de todo aquel que ha sido regenerado y restaurado por Cristo el Señor. Tiene que mantenerse de esta forma, sin importar ya que sea viuda. Tiene que mantenerse de esta forma. Versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermano, esto es apostasía. De lo que hablaba el pastor Daniel. Esto es apostasía, hermanos. El que nosotros tengamos a nuestros padres y no les brindemos ayuda sabiendo que ellos no tienen cómo sostenerse. Dice que el tal ha negado la fe. El que no practica, hermanos, la hospitalidad y el ministerio mutuo en edificación, no solo en la palabra, también en los recursos económicos, en el bienestar del cuerpo, el alimento. Este que dice ser creyente y no practica esta cosa y teniendo estos familiares, estos han negado la fe y es peor que un incrédulo. Hermanos, son cosas delicadas aquí, muy prácticas sí, pero ven, estas sutilezas que hay aquí en el pasaje son delicadas. Dice el versículo 9, sea puesta en lista entonces solo la viuda no menor de 60 años. Entonces aquí vemos la tercera parte, viudas candidatas para ser ayudadas. ¿Quiénes son estas viudas? Bueno, dice no menores de 60 años, versículo 9, que haya sido esposa de un solo marido. Porque quizás habían otras, hay viudas, hermanos, que habían sido esposas de otros hombres y se habían divorciado, se habían casado con otros y su esposo quizás había muerto. La responsabilidad era para el primer esposo, hermano, sostener a esta mujer aún después del divorcio. Había que darle una manutención. Nada alejado de la realidad de hoy con las leyes, ¿verdad? Usted se separa de su esposa y tiene hijos, se hace vida marital por otro lado, tiene que aportarle, la ley lo dice. Y aquí no lo hace exento el apóstol Pablo. Entonces pide que sea esposa de un solo marido, y estos son los requisitos de una viuda. Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos y si ha practicado toda buena obra. Entonces vemos que es el mismo ejemplo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe, pureza. Todos estos contenidos para Timoteo también son, hermanos, para nosotros mismos como la iglesia. Y vemos que ni las viudas están exentas aquí. Ahora, hermanos, quiero que entremos a la siguiente sección, porque hay unas viudas que no entran en esta sección para poder ser ayudadas. No son candidatas. ¿Por qué? Número 1, porque pueden ser sostenidas por sus familiares. Número 2, por ser viudas jóvenes. Imagínense una viuda de 28 años. ¿Usted cree que tiene la habilidad todavía para producir y trabajar? ¿Una viuda de 40 años? ¿Todavía? Bueno, este contexto había, hermanos, en aquel entonces. Vea versículo 11 entonces. Pero viudas más jóvenes no admitas. ¿Por qué?
Porque cuando impulsada por sus deseos, se rebelan contra Cristo y quieren casarse. ¿Qué quiere decir esto aquí, hermanos? Que había muchas jóvenes que habían sido viudas y la iglesia se estaba haciendo cargo de ellas. Aquí en todo momento, hermanos, la iglesia está participando en el ministerio mutuo. Se está haciendo cargo, pero hay unos desórdenes aquí acerca de cómo deben ser tratadas estas ayudas. Y vea que hay unas que están supuestamente en el ministerio, pero por sus placeres, dice que se han rebelado en contra de Cristo, placeres pecaminosos, y se han casado con gente externa a la iglesia. Porque Pablo no está prohibiendo que la mujer se vuelva a casar cuando queda viuda, nada de eso, sino que dice que éstas corrieron en sus concupiscencias y se dieron a otros hombres y se casaron negando a Cristo. Hermanos, esto es apostasía también. Recuerda el sermón anterior, el pastor Daniel hablaba acerca del libertinaje. Vea cómo se está tratando el libertinaje aquí. Éfeso era una ciudad de comercio, hermanos. Mucha gente del exterior venía a Éfeso y esa gente venía con prácticas paganas, prácticas mundanas, de mucho libertinaje. Y esto, hermanos, se estaba llegando a la iglesia también. Eso se estaba entrometiendo aquí. Pero si seguimos entonces de manera práctica, dice que muchos se rebelan contra Cristo queriéndose casarse. 12 dice, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Si usted se va a Apocalipsis, hermanos, 2, le dice Juan a la iglesia de Éfeso que ha perdido su primer amor. Se ha tratado como estas viudas han hecho. Quizás estas viudas conocían la palabra, claro. Conocían las prácticas doctrinales, claro. Pero se corrompieron en sus concupiscencias, negando a Cristo. Y dice aquí, mire, y quebrantaron la primera fe. ¿Qué es quebrantar la primera fe, hermanos? Esto es apostasía. La apostasía es fraccionar la fe. Es añadirle a la fe cosas que Cristo no nos manda, ni la palabra nos manda. Esto es apostasía. Esto está ocurriendo dentro de la iglesia y la iglesia está ayudando a este tipo de gente. Es por eso que empieza el versículo 1 ahí con la exhortación, hermano. Vea cómo se conecta todo, y aunque tiene temas variados el capítulo, todo lleva una concordancia. Seguimos, el versículo 14. Versículo 13, perdón. Dice, también aprenden a ser ociosas. Este tipo de viudas jóvenes aprende a ser ociosas. ¿Qué estaba pasando con estas viudas jóvenes, hermanos? La iglesia le estaba dando la porción necesaria para poder sostenerse. ¿Y qué cree que pasa cuando a uno le dan la porción necesaria para sostenerse y no está practicando un ministerio de piedad en la iglesia? Si no está practicando el ministerio de oración, si no está practicando el ministerio de la ayuda mutua, si no está ejerciendo el ministerio de colaboración dentro de la iglesia, ¿qué puede pasar con una mujer joven y ociosa? Es taller del diablo, hermanos. Vea lo que dice. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, haciéndose las uñas, peinándose. Mire, y no solamente ociosas, sino también chismosas. Es cierto eso, hermanos, que las mujeres cuando se van a hacer las uñas, hay mucho chisme ahí. En los salones hay mucho chisme. Fíjate que en las barberías de fútbol se habla. ¿Sí o no, hermano Brene? De fútbol se habla. O se habla de los problemas de el gobierno, cosas como esas. Pero ve aquí lo que dice, hermanos, no es nada alejado de la realidad, sino también dice chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Hermanos, esto es necesario exhortarlo. Porque ¿sabe qué? ¿Qué está pasando aquí? Ya vamos a ver por qué después habla de los ancianos. Y justo es, hermanos, porque este tipo de chismes que se ha levantado es en contra de líderes dentro de la iglesia. Y esto puede causar divisiones por falsos testimonios y puede llegar también a juicios indebidos y mal ejercidos por aquel que no indaga y no investiga. Estas son las recomendaciones que Pablo le dará a continuación a Timoteo. Vea entonces qué dice acerca de estas mujeres viudas jóvenes, versículo 14. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: Timoteo, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Qué es esa palabra ocasión de maledicencia? Justo hablar falso testimonio.
que no le den ocasión al diablo, a Satanás, para caer en estas concupiscencias y empezar a levantar novelas. Porque, hermanos, de eso se trata el chisme. El chisme comienza con algo cortito y se vuelve una novela. Se hace todo un libreto. Y hay acontecimientos, destellos y hasta desórdenes. Y vea, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Quiero pues que las viudas jóvenes, que pueden ser mantenidas por sus hermanos, por sus familiares, que mejor se vuelvan a casar, que rehagan su vida. Dice, mire, ¿por qué esto? Porque ya hay algunas que se han apartado en pos de Satanás. El versículo 15. Advertencia para aquellos hermanos dentro de la iglesia que tienen viudas. Vea, el versículo 16. Si hay algún creyente o alguna creyente que tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? La iglesia estaba favoreciendo a todas estas clases de viudas. La iglesia estaba aportando para los huérfanos, estaba aportando para todos aquellos necesitados, para aquellos enfermos. La iglesia estaba siendo agravada, hermanos, con mucho de las cosas que tenía que entonces administrar. Por eso dice el apóstol Pablo, aquí el consejo es administración de los deberes en la iglesia. Hay cosas, hermanos, que pueden ser cubiertas por nosotros mismos a nuestros familiares, no esperando que la iglesia le aporte continuamente. La iglesia siempre buscará aportar, hermanos, de alguna u otra forma. Pero la iglesia, dice el apóstol Pablo aquí, no debe ser agravada. Mire, vamos avanzando. Dice, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son, o las que en verdad son viudas. Pero yo quiero agregar algo más aquí, sin tergiversar el texto, sin añadir algo aquí oscuro, hermanos, porque entonces sería anatema. Entonces dice aquí, a fin de que haya lo suficiente. ¿Y lo suficiente para qué, hermanos? Porque no solo está el tema de las viudas tratado aquí. Aquí hay un tema más que hay que tratar, que es un deber también administrativo de la iglesia. ¿Y cuál es este deber? Tiene que haber entonces recursos para el siguiente deber. Dice entonces versículo 17. Y esta porción sería la parte número 4, hermanos. Otras recomendaciones a los líderes. Esto a ancianos gobernantes y ancianos docentes. Dice el apóstol Pablo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Quiénes son estos ancianos, hermanos, aquí tratados? Vimos en el versículo 1 que le decía el apóstol Pablo que exhorta a los ancianos como a padre. Aquí a los ancianos como a padre son hombres longevos en edad. Pero aquí en el versículo 17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Esos son los ancianos que gobiernan bien la iglesia. Ya no está hablando entonces de longevos, sino que está hablando de pastores y líderes dentro de la iglesia. La palabra anciano ahí, hermanos, está relacionado con la palabra presbítero o presbútero, que quiere decir justo eso mismo, pastor. Entonces, aquí se está hablando de pastores, hermanos. Dice entonces, los ancianos que gobiernan bien. ¿Quiénes son esos ancianos que gobiernan bien, hermanos? Son estos ancianos que están encargados de administrar todos los deberes de la iglesia para que la iglesia se pueda conducir acorde a la doctrina establecida por las escrituras. Estos pastores entonces también son llamados ancianos docentes, pastores que enseñan con responsabilidad la sana doctrina de las escrituras y velan por estos asuntos también, que no solo se enseñe, sino se practiquen. La doctrina, hermanos, no solo es letra, es también práctica. Santiago dijo que no es solo oír la palabra, sino ser hacedores de ellas. Entonces, aquí nos está hablando, hermanos, el apóstol Pablo de los deberes que tiene la iglesia, y el llamado es a la congregación. Sean tenidos por la congregación, entonces, por todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo, sean tenidos sus líderes que predican y enseñan las palabras dignos de doble honor. ¿Y qué significa las palabras dignos de doble honor? Bueno, la palabra honor ahí, hermanos, viene del griego timé, que quiere decir valor o precio de dinero pagado, digno de un salario
y honroso de un salario. Usted lo puede buscar en Google si gusta, en la Biblia interlineal, y usted pone ahí 1 Timoteo 5:17, y ahí le va a aparecer en griego y con las palabritas para buscar el significado específico, para que vea que eso es acorde a lo que dice la palabra. El apóstol Pablo, hermanos, en el versículo 17 y 18, justo está hablando del salario que debe merecer un anciano que gobierna bien la iglesia. Y este es un deber del que la iglesia debe participar. Usted sabía que el cuarto punto de la segunda lección de doctrina básica que nosotros ejercemos como iglesia dice que los miembros son responsables del mantenimiento de la iglesia. Si no lo sabía, hermanos, lo animo a que lleve doctrina básica. ¿Y sabe qué es la consecuencia de haber llevado doctrina básica? Que venimos acá al frente e hicimos profesión de fe. Y los hermanos pusieron las manos encima de ustedes. Y ya vamos a ver aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque dice que no pongas con ligereza las manos en algunos. Hermanos, hay ciertamente algunos aquí en Éfeso que han descuidado este tipo de apoyo dentro de la congregación. Se estaban dando más apoyo a las viudas que al que estaba enseñando, hermanos, la palabra del Señor. Sean dignos de doble honor, hermanos, quiere decir que son dignos de ser respetados como personas, que sean dignos de ser respetados también como autoridad dentro de la iglesia, pues ha sido la misma iglesia las que los ha escogido para poder pararse y dirigirlos. La iglesia ha dado testimonio y fe en Timoteo cuando los ancianos impusieron las manos sobre él, reconociendo el don que había sido impartido en él. Lo puede ver ahí en el capítulo 4. Justamente de eso se está hablando aquí, hermanos. La responsabilidad que tiene la iglesia. Digno es entonces, hermanos, de ser respetado el varón que se para acá al frente, que enseña en escuela dominical, el varón que ejerce aquí consejería, que exhorta a los demás. ¿Por qué digno de doble honor, hermanos? Quizás usted puede decir, no, pero si es el pastor que lo sustente, Cristo. Y sí, Cristo sustenta al pastor, ¿sí o no, mi hermano? Ahora, pero el pastor debe sustentar a su familia. Y aquí no está hablando de pastores bivocacionales, como lo somos nosotros aquí, que tenemos un trabajo externo, pero también trabajamos en la iglesia. Está hablando de pastores entregados netamente, hermanos, al ministerio. ¿Cómo se van a sostener? Sean tenidos entonces de doble honor. Y vea, el apóstol trae a colisión dos pasajes aquí. ¿Y cuáles son estos dos pasajes? Uno encontrado en Deuteronomio 25:4, perdón. El buey que trabaja no debe ser privado del alimento. Oiga bien, el buey que trabaja, hermanos. Un animal que trabaja no debe ser privado de su alimento. ¿Será el pastor un animal? ¿Reconoce usted que esto es un trabajo? El pararse aquí al frente, ¿cree que es un trabajo? ¿Cree que es un trabajo dejar la familia mientras uno está descansando e ir a dar consejería a un hermano? Un psicólogo cobra por eso. El pastor no cobra, hermanos. Es el llamado a la iglesia que sean tenidos dignos de doble honor. Y se lo dice a alguien que es hijo y fue hijo de un pastor que vivió estas situaciones. Que en cumpleaños, hermanos, mi papá tuvo que dejar el cumpleaños para ir a atender a otras personas. Es justo eso, pero es el llamado del Señor. Es el llamado a socorrer a la oveja perniquebrada. Ve entonces aquí, sean tenidos por dignos. La escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y Jesús también dijo, hermanos, en Mateo 10:10, Jesús ordena no llevar provisión a sus discípulos, ni alforja, ni ropa extra, ni bastón, confiando en la hospitalidad de aquellos hermanos a los que van a ir a posar. Y les dice, aquellos que tengan el ministerio de la paz con ustedes, estos los hospedarán y les darán de comer y les darán el abrigo. ¿Por qué? Les dijo Jesús, porque todo obrero es digno de su salario. El apóstol Pablo también dice, aquel que predica la palabra, que viva del altar. Pero algunos tergiversan esto, hermanos, y justo por lo que dice 1 Corintios 9:12 al 18. Lo repito para que lo pueda apuntar. 1 Corintios 9:12 al 18. No lo voy a desarrollar, pero lo que dice el apóstol Pablo aquí es que él se rehúsa a las ofrendas para el sustento propio que Corinto le estaba dando. ¿Sabe por qué él se rehúsa de esto, hermanos? ¿Sabe por qué?
Porque Corinto y algunos líderes estaban esperando ver que Pablo recibiera el dinero y decir, Pablo se lucra de la predicación del evangelio. Pero ¿saben qué? Pablo dijo, me rehúso a esto porque quieren hacer mercantilismo del evangelio. Pablo no les permitió, hermanos, que ofrendaran. Es más, en Tesalonicenses usted puede ver ahí que Pablo dice a la iglesia de Filipo, gracias a ustedes que se acordaron de mí, han sido los únicos que me han apoyado en el ministerio. La iglesia de Filipo, hermanos, era el que daba la provisión. Uno de los de Filipo llevó una provisión a Pablo mientras estaba preso, Epafras. ¿Y saben qué pasó con Epafras? Cuando llegó donde Pablo, se enfermó de gravedad para morir. Y Pablo utilizó la ofrenda para sanar las heridas de Epafras. Eso es lo que hace un pastor, hermanos. Eso es lo que hace un verdadero pastor. Vela por las ovejas, cuida de las ovejas y da de lo suyo propio. Y usted puede buscar también, ahí se lo dejo como tarea, Hechos 11, 29 al 30. Y vea la historia ahí de cómo relata cómo los apóstoles se pusieron de acuerdo para mandar ofrendas de sus propios ingresos. Voy cerrando este capítulo, hermanos. Vámonos a los versículos 19 en adelante. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y ya vimos por qué esto. Porque habían viudas que se estaban dando al chisme. Y habían llegado estos chismes en contra de líderes. Timoteo, ten cuidado de aquellos que llevarás al banco del juicio, aquellos que vas a acusar. Líbrate de levantar falso testimonio contra esos, Timoteo. Acuérpate entonces con 2 o 3 testigos. Hermanos, y esto es bíblico. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y Mateo 18:15 al 19 Jesús dice, si un hermano peca, primero debe traerse el tema o tratarse el tema a solas. Si no escucha, se debe llevar a 1 o 2 y en presencia de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si se rehúsa a escucharlo, dilo a la iglesia. Y si se rehúsa en la iglesia a que se trate el tema, entonces trátalo como gentil, dice Jesús. ¿Quiénes son estos gentiles, hermanos? Aquellos que han negado la fe. Aquellos apóstatas. Aquellos que les dice en el versículo 8, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se da cuenta que no está extrapolarizado estos temas. Están acordes a la doctrina que Jesús enseñaba. Temas hasta de excomulgación aquí, hermanos. Si continuamos, le dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Y si usted es muy viejo en la congregación, se dará cuenta que a su siervo en una ocasión lo reprendieron aquí, enfrente de la congregación. Y quizás muchos dijeron, uy, exageraron con el hermano Norman. Uy, qué barbaridad. Se salieron de las casillas. Eso no es bíblico, hermanos. Eso es bíblico. ¿Sabe qué? Yo doy gracias al Señor por esa exhortación. Porque fui restaurado. Pude ver mi pecado. Y el Señor me llamó a encomendarme a Él y a cambiar de parecer. Y hoy estoy aquí predicando el evangelio a ustedes. La importancia de la reprensión y la exhortación. Te encarezco esto delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles. ¿Por qué le dice te encarezco esto? Ten sumo cuidado cuando hagas juicio en la iglesia. Ten sumo cuidado cuando reprendas a alguien en público, porque esto debe tratarse solemnemente, con mucho cuidado y reverencia, hermanos. Porque no solo se hace delante de la congregación. Este no es solo un tema administrativo. Este es un tema de frente, hermanos, al trono celestial. De nuestro Padre sentado en el trono. De Jesucristo a la diestra del Padre, nuestro Señor, cabeza de la iglesia, Rey justo y juez de la misma. Y hacer un juicio inadecuado en la iglesia, hermanos, es presentar falso testimonio delante de Cristo. Y eso nos puede llevar, hermanos, a condenación también. Eso nos puede traer sumos problemas. Esto puede fraccionar la congregación. Por eso dice el apóstol Pablo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. En el versículo anterior decía que guardes estas cosas sin perjuicios. O sea, guarda estas cosas sin hacer falso testimonio. Corrobora que esto sea real. Ni tampoco, le dice ahí, mire, no haciendo nada con parcialidad. Quizás habían muchos amigos de Timoteo ahí y se favorecían
de Timoteo. Oh, Timoteo aquí no. Aquí ya no importa que sean amigos o hermanos carnales en la sangre. Aquí se tiene que practicar la debida, entonces, reprensión y el llamado de atención. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. La delicadeza, hermanos, de saber cómo se está conduciendo una persona. Aquí habían candidatos para ser futuros pastores. Y se estaban presentando a Timoteo y quizás tenían pecados ocultos. Timoteo, es necesario que indagues cómo se están comportando estos. La clave de este pasaje para llevarlo a la práctica, hermanos, es el capítulo 3. Requisitos para obispos, requisitos para diáconos. Necesario conocer esto doctrinalmente antes de darle la bendición, hermanos, de parte del Señor a alguien que no ande o de repente sí anda de acuerdo a las Escrituras. Sigue entonces ahí, no bebas agua, ya vimos esto, sino que bebe un poco de vino para que trates tus problemas estomacales y te pares con firmeza, Timoteo. Y no te traicione tu estómago y tu enfermedad cuando tengas que reprender a alguien. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. Y esto pasa, hermanos. Hay gente que ya se sabe en qué anda. Y no es necesario traerla a juicio a la iglesia porque ya se sabe la condición en la que está. Hay otros que sí son pecados ocultos. Y es necesario entonces que estos se traigan a luz y sean entonces exhortados. Pero exhortados con todo amor, hermanos. Es con todo amor aquí la exhortación. Y que la gente pueda ser, o la persona pueda ser restablecida. Asimismo, se hacen manifiestas las obras buenas y aquellas que son encubiertas. En esta sección, entonces, hermanos, tocamos muchos pasajes acerca de cómo se debe administrar la iglesia. Quiero ir cerrando con dos pensamientos. Dice el doctor Juan Calvino: no hay nada más peligroso en la iglesia que una administración descuidada de la disciplina. Porque el nervio sensorial que mantiene unido al cuerpo de Cristo es la sana exhortación. Esto dice Juan Calvino. Charles Spurgeon dice lo siguiente: una iglesia que no disciplina a sus miembros pronto será una iglesia sin pureza y sin poder. Una iglesia sin ejemplo, sin una doctrina establecida. ¿Qué nos toca aquí entonces, hermanos? El capítulo 5 nos hace el llamado a la reflexión de cómo nos estamos comportando dentro de la iglesia. Si estamos siendo responsables con nuestros familiares, si estamos siendo responsables en el ministerio mutuo, actuando por gratitud y no por imposición por un varón, sino por gratitud ¿a quién, hermanos? A aquel que se entregó por nosotros. Dice el capítulo 3, este es el misterio de la piedad, que Cristo se entregó por su iglesia. Se hizo carne y fue flagelado por nuestros pecados. Fue llevado a la cruz. Fue avergonzado con una corona de espinas. Aún siendo rey y Dios, fue avergonzado. Es más, fue llevado al matadero, hermanos. Murió en la cruz. Estuvo en el sepulcro, sepultado junto a los muertos. Pero resucitó al tercer día para capacitar a la iglesia y darle la bendición de la gracia. Y le dice Cristo a la iglesia: si de gracia has recibido, dad entonces de gracia. Participa en el ministerio mutuo en la iglesia. Participa en los deberes del cuerpo que mantienen el organismo de la iglesia. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor aquí. Como conclusión, el apóstol Pablo nos hace el llamado a persistir y mantenernos en una sana doctrina conforme a la palabra, para saber conducirnos con amor, pureza, fe, con buenas obras y buen testimonio como dignos representantes de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el cual es la cabeza de la iglesia. El trabajo de los ancianos o los pastores como mayordomo es lo que dice Timoteo 4, 15 al 16. 1 Timoteo 4, 15 al 16. Cierro con esto. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que predicas. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Te salvarás a ti mismo quiere decir, hermanos, si practicas esto, la salvación será evidente en tu vida y en lo que te escuchan.